Continuamos en directo, 20 minutos para las 2 de la tarde, sintonía de Agrogestiona, comunicación con César Orellana, porque les decíamos que tenemos que hablar de esa historia interminable que son los montes comunales que no se les devuelven a sus propietarios, a los vecinos. César, buenos días, ¿qué tal estamos, hombre? Hola, buenos días, Rafa, ¿qué ¿Cómo va tal? todo? Aquí estamos. Bueno, ¿todo bien? Todo bien, aquí Bueno, estamos luchando y vamos, sin darnos por vencidos. Agradecer mucho tu llamada porque sois de los pocos que os preocupáis por este problema que, bueno, llevamos muchísimos años sufriendo y que además nadie le da eco, o casi nadie le da eco por ciertos intereses, ¿no? Vosotros sois los que estáis ahí al pie del cañón. Me consta por Fernando de que en numerosas ocasiones también le habéis entrevistado a él y os lo agradezco muchísimo. nada, agradecerte a ti, César, tu deferencia con nosotros y estar ahí para explicarnos un poco por qué esto se alarga en el tiempo. Parece algo kafkiano, a pesar de que ya hay sentencias que reconocen que hay que devolver esos terrenos, esos montes comunales a los vecinos. ¿Por qué no se acaba de una vez esto y por qué se lastra de esta manera a los pueblos que podrían tener ahí una fuente directa para vivir mejor y para poder hacer muchas cosas en esos pueblos, ¿no? Efectivamente, Rafa, mira, vamos a ver, lo primero hay que dejar claro a todos los oyentes dos cosas, ¿no? Lo primero, que ni históricamente ni jurídicamente hay ningún tipo de duda en cuanto a la titularidad de la tierra, ¿no? Yo he hecho un trabajo desde el siglo XV hasta ahora, he hecho un trabajo desde que, bueno, España era un reino y teníamos un derecho germánico y romano que ejercía, con las jurisdicciones de aquella época, tanto eclesiásticas como de la nobleza, ¿no? Y donde existía en aquella época un dominio útil que pertenecía a los vecinos de las parroquias y un dominio directo que pertenecía al señorío. Y ni en esa época ni en la posterior, a partir de 1812, cuando importamos el Estado liberal francés, y bueno, empieza a hacerse lo que es la distribución territorial, formándose los ayuntamientos con el decreto de Nueva Planta en 1830, y ahí viene lo que se llama ya pues el concepto de propiedad que tenemos hoy en día, ¿no? Propiedad pública y propiedad privada, ¿no? Ningún caso, ni en el otro hay ningún tipo de duda, y yo si quieres en 2 minutos doy los detalles porque Sí, no hay sí, duda, tenemos tiempo, de que César. esa titularidad es de los vecinos de los pueblos, ¿no? Lo curioso es que la Administración ha mostrado una resistencia aquí en Asturias histórica a devolver esos montes que efectivamente son de los vecinos de los pueblos, y habrá que preguntarle a ella por qué. Yo te voy a dar, 4 o 5 pinceladas de las cosas y los oyentes sacarán sus conclusiones, porque el por qué está muy claro, ¿no? Hay que darse cuenta que en el año 1900, cuando se forma el Patrimonio Forestal del Estado, los montes lo único que aportaban realmente era lo que era la madera, ¿no? De hecho, ahí se hicieron unas cuatro grandes plantaciones, 1900, 1930, 50 y 70, que por cierto, lo que trajo consigo fue una gran inmigración, gente que tuvo que irse de Asturias a trabajar a otros sitios, porque evidentemente al quitarles base territorial para la agricultura y el ganado tuvieron que marcharse, ¿no? Bueno, pues en 1968 la ley reconoce, tardó 100 años en reconocer, porque fíjate, la primera desamortización que hubo de esos montes fue un siglo antes, en 1860, con la desamortización laica o de Mendizábal y posteriormente la de Madot, donde esos montes no se vendieron porque, bueno, las propias partidas de aquella época reconocen literalmente de que, dado que esos montes no son de los ayuntamientos, sino de los vecinos que pueblan las parroquias, con bienes se efectúen de venta y saquen de la pública subasta. Tardaron 100 años, hasta 1968, en reconocer la ley que, además de la propiedad pública, la de Pepe, perdón, la privada, la de Pepe, la de Juan con su DNI, y la pública, había una tercera forma de propiedad, que era la propiedad comunal, ¿no? Esta ley se refrenda en 1980. En 1980 en Galicia se empiezan a devolver todos los montes, se devuelven todos, prácticamente hoy en día en Galicia el 99% de los montes son todos en mano común, y aquí en Asturias se empieza con los montes de Ibias en 1980 a dar esos montes. De hecho, los 7 grandes montes de Ibias se parcelan, se dividen en 64 y se entregan a los vecinos, pero curiosamente se para la concesión, ¿no? Es decir, el gobierno socialista entra en aquella época en el poder y se para de dar esos montes. ¿Por qué? Pues yo te decía antes, te aludía a lo del patrimonio forestal del Estado. Si bien es verdad que en 1900 los montes aportaban lo que era la madera, bueno, hoy en día, Rafa, eso pasa ya a un segundo plano, reconociendo de que en Asturias se cortan 600.000 metros cúbicos de madera al año,
un 80% de ello concretamente de eucalipto, que se paga unos 23-25 euros el metro cúbico, reconociendo que son 600.000 metros cúbicos y que es mucho dinero, eso es lo de menos, ¿no? Es decir, incluso también es lo de menos la pesca, la caza, el turismo rural, incluso los frutos que da el monte, ¿no? Hoy en día la gran riqueza de los montes, y que la gente en Asturias es ajena a todo eso que está ahí, pues son la colocación de las antenas de telefonía. Aquí en Asturias hay antenas de telefonía que pagan una auténtica burrada, cientos de miles de euros por estar colocadas. En la auditoría que hemos hecho ahí queda reflejado. Los postes eólicos, en Galicia, para que te hagas una idea, Rafa, un poste eólico está pagando 11.000 euros anuales por cada poste. Aquí en Asturias, fíjate la cantidad de ellos que tenemos. Lo que son también las líneas de alta tensión, el último convenio que se ha negociado de líneas de alta tensión está pagándose a 23 euros a hectárea. Y luego, sobre todo, las subvenciones también a las masas forestales, ¿no? Las subvenciones que da Europa para descontaminar el aire, ¿no? Hay una gran riqueza, un gran dineral por el medio, que evidentemente es la única razón, evidentemente, todos esos intereses por el cual el Principado lleva resistiéndose a cumplir la ley, porque no hay que olvidar que aparte de esta ley del 68, de 1968, de 1980, el Tribunal Superior de Justicia, la Sala Primera, tanto en el año 2001 como 2004, falló literalmente: devuélvanse de oficio los montes, juntes el jurado de clasificación, vayan parroquia por parroquia, consultando con los vecinos, hagan un mapa de cada monte y entréguenlo a modo de título. Esto lo ha dicho ya el Tribunal Supremo en 2 ocasiones, no lo digo yo. ¿Por qué no cumplen la ley, Rafa? No cumplen la ley porque evidentemente por el medio hay un montón de intereses que, vuelvo a repetir, las personas de los pueblos desconocen, ¿verdad? Y a nadie nos cabe ningún tipo de duda que esa devolución de los montes, con toda esa riqueza que aportan, serían la gran salvación para el mundo rural. Un mundo rural que los políticos, Rafa, si les oyes en campaña, te da la risa, ¿no? Porque todos apelan a hacer todo lo posible para que no se dé, esos pueblos no queden vacíos, ¿no? Bueno, qué curioso, si no queréis que queden vacíos, hombre, pues apoyarles y cumplir la ley, ¿no? Cumplir la ley. Fíjate, en Galicia, te doy un dato, en Galicia, Sí. a partir de 1980 que se entregaron los montes, no solamente se paró la caída demográfica en esos pueblos, sino que se han ido recuperando y la gente ha vuelto a los pueblos. ¿Por qué? Porque pueden vivir y montar su vida allí, ¿no? Te doy un dato, en Galicia se cortan, ahora mismo se están cortando un montón de toneladas de madera, hay 82.000 familias que cobran de la madera, ¿verdad? Están produciendo hoy en Galicia 4 toneladas de madera por cada hectárea. Un castaño bien cuidado en Galicia, una hectárea de castaños está produciendo entre 3 y 10 toneladas de castañas. Una hectárea de robles o de avellanos bien cuidada está produciendo entre 1 y 3 toneladas de bellotas o de avellanas. En Galicia el año pasado produjo 1.273.000 kilos de miel. Pero todo eso, Rafa, voy a repetirte, todo eso que está dando, que es muchísimo, no es nada, Rafa, comparado con lo otro, con lo que te decía posteriormente, ¿no? Con el dinero que dan las antenas de telefonía, lo que dan los postes eólicos, las líneas de alta tensión, Eso es. las subvenciones a las masas Sí. forestales. Es un dineral que evidentemente se está privando de él a los auténticos dueños, que son los vecinos de las parroquias, y vuelvo a insistir, esto no lo digo yo, lo dicen los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Está claro, lo que es obvio es que si queremos que haya gente en los pueblos hay que darles calidad de vida, porque es difícil que la gente se quede en los pueblos y cada vez que se toma una decisión sirve para hacerles la vida un poco más complicada y más difícil. A ver si somos Claro. capaces a que esto vaya cambiando, revertimos esta situación, César. Nosotros vamos a estar aquí con los micrófonos a vuestra disposición para seguir incidiendo las veces que hagan falta para que esos terrenos pasen a sus verdaderos propietarios, que son los vecinos. Es que además es que es de ley. Mira, Rafa, yo siempre que me llaman a dar cualquier el otro día estuve dando una charla en Llorío porque me llamaron ellos allá y fui encantado de dar la charla a Llorío. Este fin de semana voy a estar también en Valdés, por supuesto gratuitamente. Y mira, me da una pena terrible, ¿no? Es decir, no solamente son los vecinos en general de los pueblos, la ganadería y la agricultura está arruinada, ¿no? Los ganaderos llevan muchísimos años trabajando a pérdidas. Es una auténtica vergüenza, ¿no? Es decir, no solamente no se conforman con no intervenir en el tema del cártel de la leche que les ha estado durante 10, 12 años
ocultando los precios, ¿verdad? Pactando precios bajísimos de la leche que se pagaban en aquella época a 0,25, 0,28, 0,30 euros el litro. No solamente los políticos no hacen nada en ese sentido, no intervienen en ese sentido, sino que es que encima no cumplen la ley, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, es decir, ¿por qué no se cumple esa ley? ¿Qué esconde el Principado para no cumplir la ley? Y los vecinos en general, que aquí el Principado juega con un desconocimiento total de las personas, de la ley y de lo que esos montes dan, es decir, la gente no es consciente de lo que dan los montes, del dinero que generan los montes, ¿no? Y luego juegan, pues eso, con ese desconocimiento de la ley y también con el miedo, ¿no? Porque efectivamente cuando alguien intenta dar un paso hacia adelante para reclamar algo, enseguida vienen amenazas, vienen coacciones, vienen un montón de cosas, ¿no? Por eso estamos como estamos, ¿no? Es una auténtica vergüenza, es una auténtica pena. Se están cargando, si no se lo han cargado ya todo esto. Mira, te doy un dato. El censo de las granjas agropecuarias en Asturias hace cada 10 años. El último censo que se hizo hace 10 años, había en Asturias 21.613 granjas agropecuarias. Este último que han presentado este día marca que hay 14.513 granjas agropecuarias. Se están cargando el sector. En Asturias han caído el 32% de las granjas agropecuarias, mientras que en el resto de España solamente han caído el 7%. Asturias era el tercer productor de leche de España, hoy estamos ya en el 6º lugar. Se han cargado el campo, ¿verdad? Y hay que preguntar el porqué. Si detrás de todo esto, ¿qué hay? Pues hay unos intereses económicos, efectivamente, que están privando a la gente de sus derechos. Yo desde aquí hago un llamamiento a toda la gente que nos está escuchando, porque no solamente a la gente que vive en los pueblos, ¿no? Que por cierto, en Asturias 64 de los 78 municipios son rurales, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? También es verdad que 560.000 personas del 1.020.000 de habitantes que tenemos viven a caballo entre Oviedo, Gijón, Avilés y Siero. Bueno, pero todas esas personas que viven en la zona centro, me imagino que tendrán padres, que tendrán amigos, que tendrán hermanos que viven en la zona rural. Yo quiero despertar en la gente la conciencia de que se está cumpliendo una injusticia desde hace muchísimos años y que se está hurtando, que significa, para el político que no lo sepa, porque con esta pandilla que tenemos de ineptos metidos en la política, seguro que muchos no salvarán de lo que significa hurtar, que es robar. Están robando los derechos a esas personas, ¿no? A esas personas que tienen legítimo derecho, porque vuelvo a repetir, no lo digo yo, lo dice la ley del 68, la ley del 80 y las sentencias, vuelvo a repetir, del Tribunal Superior de Justicia del año 2001 y 2004, donde insta al Principado de Asturias a que esos montes se devuelvan de oficio, que ni siquiera sean reclamados por los vecinos de las parroquias, como es el caso del Regosu, que le han tenido que ir a acudir a los juzgados para reclamar sus derechos, ¿no? Bueno, pues la ley, el Tribunal Superior de Justicia ha fallado ya por 2 ocasiones de que se devuelvan de oficio. Si fallan los tribunales que eso se haga así, ¿por qué no cumplen la ley, no? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Y qué hay que tapar, imaginaros, para que se incumpla una ley que el propio Tribunal Superior de Justicia ordena que se haga, ¿no? Si es que realmente es sonrojante, es vergonzoso, y luego les ves en televisión y en estas cosas, y apoyamos al mundo rural, es decir, queremos que no que no caiga la democracia en los pueblos, es todo mentira, ¿no? Es una auténtica vergüenza, y claro, quien paga las consecuencias, como siempre, son los ciudadanos de a pie, y son toda esta gente que han dedicado toda su vida en estos pueblos, la mayoría de ellos al campo, la agricultura, la ganadería, y que se están viendo ahora mismo en una situación de endeudamiento terrible, por culpa, vuelvo a repetir, de una administración que les ha hurtado sus derechos, ¿no? Pues creo que no se puede decir ni más alto ni más claro. Totalmente de acuerdo, César. César Orellana, un placer, y volveremos a llamarte para seguir incidiendo sobre esto Gracias. que no tiene nombre, esto que le están haciendo a la gente de los pueblos, que no tiene nombre, que me parece un auténtico despropósito, una auténtica vergüenza y, si me apuras, una auténtica indecencia. César, un abrazo. Gracias, Muchísimas gracias. Rafa. Ojalá hubiera mucha gente como vosotros, y aquí me tenéis a vuestra disposición, y quiero decirte de que, en fin, de una vez más, de que nosotros no vamos a parar en esto que está aquí. Yo no soy ganadero, no soy agricultor, no tengo ningún interés en el tema ese, pero sí soy una persona de aquí de Asturias que ve con una pena terrible y una vergüenza a la vez cómo estos políticos, ¿verdad?, que están, bueno, pues tomando las riendas de Asturias desde hace muchísimos años, tanto unos como otros, porque de los que gobiernan, que son los que tienen que tomar las decisiones,
decisiones, pues no las toman y se saltan la ley a la torera. Pero los que están en otro lado también, los que están en el otro lado, dicen sí, 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 pero con la boquita pequeña, nadie se moja. Mira, el otro día en Llorío estuvo solamente un partido que fue foro, a pesar de que los avisamos a todos, ¿no? Entonces quiero decirte de que si los ciudadanos de a pie no luchamos por nuestros derechos, dejando al margen las connotaciones políticas, nadie nos va a venir a dar nada, ¿no? Yo te agradezco mucho la llamada, te agradezco mucho que nos des eco en esto que está aquí y, bueno, transmitir a la gente de que, bueno, que se muevan, que se movilicen, porque son sus derechos, es suyo lo que estamos pidiendo y que nos va en beneficio de todos, ¿no? Pues dicho queda. César Orellana, un abrazo muy fuerte, cuídate mucho, un millón de gracias. Gracias, Rafa, un abrazo, Que un vaya bien, abrazo. que vaya bien.